autoridades presentes, alumnos, docentes, público en general, muy buenas noches para todos ustedes. Hoy recordamos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país, cuando una junta militar arrebató el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Este 24 de marzo de 1976 inaugura el capítulo más infausto, más tenebroso, más oscuro de nuestra historia nacional, cuando las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, se repartieron el poder y entre las tres reprimieron de la misma manera. Fue un nuevo golpe de Estado, distinto a los anteriores justamente por esta característica, porque estuvieron presentes las tres Fuerzas Armadas, reprimiendo a mansalva y por partes iguales. Durante los 7 años que duró esta dictadura militar, se violaron constantemente los derechos humanos aquí, en nuestro país. Considero que a la par de recordar a quienes fueron sus víctimas, a nuestros hermanos desaparecidos, también es el momento para generar colectivamente un espacio de reflexión y análisis crítico de esta parte de la historia argentina. Me consta que nuestros alumnos han trabajado junto a los docentes, a las autoridades, a toda la comunidad educativa. Y esto es muy bueno. Es muy bueno porque, en primer lugar, nos permite comprender los verdaderos alcances de las consecuencias sociales, políticas, culturales, económicas de esta parte de la historia, y también hace que nos comprometamos activamente en la defensa de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, nuestra Carta Magna, y es para todos los habitantes del suelo argentino sin ningún tipo de distinción. Digo que es momento propicio para reflexionar a la par de recordar, para preguntarnos qué pasó y por qué pasó esto. Cuando analizamos el contexto en el cual sucedió esta dictadura genocida, vemos que ya para ese tiempo la guerrilla subversiva ya estaba terminada. Un ejemplo de ello fue el fracaso en la toma del batallón Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo por parte del ERP. Eso nos hace pensar, nos muestra a las claras que la guerrilla ya no existía. Sin embargo, la lucha antisubversiva fue la excusa para disciplinar a toda una sociedad y para infundir el terror. ¿Y cuál era el objetivo? Era instaurar un nuevo orden social y borrar las conquistas sociales que el pueblo argentino trabajador había obtenido durante 30 años. Querían un país sin huelga, con una clase obrera dominada, obediente, que no pidiese indemnizaciones frente a los despidos, que no exigiese vacaciones pagas. Querían un pueblo obrero totalmente dominado y obediente. Proponían un Estado sin intervención en materia económica, sin distribución de riqueza. Auténticamente lo que proponían y lo que hicieron fue establecer un modelo de gobierno de neto corte neoliberal, donde pocos se beneficiaban y muchos eran los excluidos. Y para llevar a cabo semejante plan de gobierno en aquel tiempo, hacían falta los palos y los garrotes. No había forma de que estas medidas innovadoras para aquel momento entrasen si no eran por la fuerza y el terror generalizado. Fue así que el entonces presidente Jorge Rafael Videla elige a su ministro de Economía para llevar a cabo este plan. Y lo elige de un grupo de economistas liberales que se autodenominaban el Grupo Perrió. Jaime Perrió
Era un abogado intelectual argentino que se proponía cambiar las estructuras económicas de la Argentina. Y para ello lideraba un grupo de economistas y elige a su mayor exponente, que fue precisamente José Martínez de Oz. José Martínez de Oz es una persona de esas familias tradicionales, de familias patricias de nuestro país. Su tío tatarabuelo fue traficante de esclavos, colaboró con las invasiones inglesas, apoyó al virrey Cisneros en la Revolución de Mayo. Su abuelo José Toribio fue quien fundó la Sociedad Rural, por ejemplo. Entre otras cosas que tenía este economista, es que era parte del Safari Club Internacional. Cuenta la historia, que cuando lo llama a Videla para que se hiciera cargo del Ministerio de Economía, Martínez de Oz se encontraba en Kenia, en África, matando leones y elefantes. Es así que asume el 2 de abril de 1976 y empieza desde el vamos, desde el primer momento, a eliminar todas las conquistas del pueblo trabajador argentino que, como dije, había logrado durante 30 años de lucha. Congela los salarios, borra las paritarias, elimina el control de precios, toma deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero no fue el único ministro de Economía, porque el único presidente no fue Videla. Durante los 7 años, entre el 76 y el 83, a Videla lo sucedió Viola Galtieri y a Galtieri Viñone. Y con ello también nuestro ministro de Economía, que lograron estas medidas. Las consecuencias económicas de estos genios de la economía de entonces fue una inflación acumulada, escuchen bien, del 517.000%. ¿Está bien? 517.000% en 7 años. Cerraron 20.000 fábricas argentinas, la deuda externa se multiplicó por 6 y la frutilla del postre. Se estatizó la deuda de 70 empresas privadas. 70 empresas privadas que habían tomado deuda y la terminaron pagando todos los trabajadores argentinos y argentinas. Y esto fue precisamente en el año 1982, cuando el presidente era Reinaldo Viñone. Y el presidente del Banco Central, que en ese entonces dispuso la estatización de estas deudas, era un joven economista cordobés, Domingo Felipe Cavallo, que había surgido de la prestigiosa Fundación Mediterránea de Córdoba. Después fue ministro de Economía con Menem y de la Rúa y siguió siendo de la suya. Todo esto desastre, esta debate económica, que azotó principalmente a los sectores más vulnerables, también nos dejó 30.000 hermanos argentinos desaparecidos. Obviamente, como habrán de imaginar, todas estas cosas se hacen a través del terror. Ese fue el motivo de la dictadura de 1976. Descendiente y representante de familias patricias, aristocráticas, oligarcas, que son los mismos que exterminaron a nuestros pueblos originarios, y no le bastó con apropiarse de sus tierras, quisieron más. Quisieron seguir manteniendo su estatus de vida y su privilegio a costa de la sangre de nuestros argentinos y el esfuerzo de un montón de trabajadores y trabajadoras. Por eso hay que estar atentos, hay que estar muy atentos para saber lo que ha pasado. Pese a ese terror que se infundió, que estoy relatando, no me quiero olvidar de un grupo de civiles argentinos que golpeó la puerta de los juzgados, recorrió pasillos de tribunales, fue a oficinas públicas a recabar información. Mayoritariamente eran madres de hijos desaparecidos. Y un día, un 30 de abril de 1977, se reunieron espontáneamente en Plaza de Mayo. Y como estaban prohibidas las reuniones por el estado de sitio reinante, empezaron a circular alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, como decía el profe recién en esta frase de Eduardo Galeano. Así nace la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Y fueron ellas quienes visibilizaron el problema que vivíamos los argentinos, porque justamente después viene el Mundial 78, con ello traen periodistas internacionales y se conoce esta verdad, unido a la denuncia de cientos de exiliados argentinos. Y así empezamos a recorrer todos los argentinos, algo muy bueno que entre todos logramos, y que fue precisamente el juicio
a la Junta Militar para que todos quienes cometieron esas tropelías terminasen sus últimos días de vida pagando con justa cárcel. Digo que hay que reflexionar, hay que pensar, hay que estar atento. Y nada mejor para esto que leer. Nada mejor leer para entender, estudiar para mejorar, educarse para reflexionar correctamente, para no terminar eligiendo como nuestros gobernantes a quienes en definitiva son nuestros propios verdugos. Y para nosotros, para nuestra gestión de gobierno, apostamos a la educación. Creemos en educación. Creemos que en ella está el germen, la semilla, para que no nos pase nunca más esto que nos pasó en algún momento. Para saber discernir correctamente quiénes son los que quieren la integración y la inclusión del pueblo y quiénes son los que están del lado de la exclusión. Y cuando hablamos de educación no solamente lo hacemos de manera abstracta en un discurso y en una fecha como esta. Lo hacemos todos los días. Por eso es que atendemos a todas nuestras escuelas, a las urbanas y a las rurales. Por ejemplo, en el IPEMIA llevamos una primera etapa adelante de 2,5 millones de inversión con recursos municipales genuinos, con plata de ustedes, del pueblo de Cañada Verde. Para eso pusimos 11 aires acondicionados y vamos en una segunda etapa para poner 4 más. Y porque apostamos en la educación, días atrás, hace 2 días, me junté con el personal, las autoridades del Instituto Los Sagrados Corazones de nuestro pueblo, que el año que viene va a cumplir 100 años, nada más y nada menos, y me pidieron verbalmente el aporte de 10 televisores para que nuestros niños, para que nuestros estudiantes puedan realmente tener los beneficios de la tecnología. Y públicamente les digo que sí, que próximamente estaremos acompañando 10 televisores para mejorar y para seguir haciendo de nuestro pueblo un pueblo que apueste en la educación. Este es el compromiso que nuestra gestión de gobierno tiene con la educación, para que desde la educación estemos muy atentos, reflexionemos todos juntos y que lo que nos pasó un 24 de marzo de 1976 no nos vuelva a pasar nunca más. Muchas gracias.